Racita, llegamos ni más ni menos que al rango experto, donde vamos a estar llevando el equipo de nuestro buen amigo y hermano Humita de Queso, el cual tiene su canal de YouTube, de Facebook y de TikTok, gente. Altamente recomendado sus equipos, sus estrategias y sobre todo sus directos. ¿Cómo es que lleva el equipo? ¿Cómo se compone? Con Turtonator, con la particularidad de llevar lo que viene siendo calcinación, lanzallamas y pulso dragón. No lleva sofoco, no es recomendable sofoco, lo dejó bien en claro, porque el simple y único motivo de que el sofoco acondiciona bastante y tú ocupas tener en su máximo poder o en su máximo ataque a Turtonator, Whimsicott, el cual le gana y balea lo que viene siendo Flygon, y también a Azumarill, que son altamente predecibles en los equipos de la Copa Fantasía, y también lo que viene siendo Azumarill, el cual es el cambio predilecto y el cambio que nunca debe de faltar en dicha temática, gente. Es verdad, ya se nos va, dispénseme por que mis manos no fueron suficientes para poder llegar antes. Literal nos aventamos los sets, y gente, no esperaba 5-0, 3-2 y 4-1, y con eso nos metimos de lleno lo que viene siendo el rango experto, y estamos cerquísimas, gente. Casi lo puedo saborear ese rango leyenda, así que vamos a darle con Tokio. Y esto nuevamente les repito, vayan y pasen a lo que viene siendo el canal de nuestro buen amigo y hermano Humita de Queso, el cual voy a estar dejando en la descripción sus links, gente, de lo que viene siendo sus redes sociales, donde él está publicando y está haciendo mención y dando clases de cómo manejar sus equipos. Sin más, pasamos al combate, donde con un hidrobombazo mandamos a Mimir, mandamos a dormir lo que viene siendo a ese Skarmory. Regresa ni más ni menos que a Azumarill, el cual vamos a estar recibiendo un Carantoña. No pasa absolutamente nada, nosotros aventamos nuestro Carantoña para regresarle el daño. Es verdad que se está complicando el match, pero no es nada fuera del otro mundo. Tenemos ventaja de un escudo y todavía tenemos las manos mancas de nuestro buen amigo Raxito. Así que vamos a ver qué se llega a dar. Avienta lo que viene siendo un rayito hielo. Nosotros vamos a llegar a las justas con lo que viene siendo un Carantoña hasta el excelente, para dejarlo a básicos. A básicos llevarnos ese Azumarill, y al tener ese escudo nos libramos de perder el combate y nos llevamos la primera victoria. Ocupábamos un 3-2, gente. Ocupábamos un 3-2. Y empezamos con la primera victoria. Pasamos al siguiente match que recomienda Humita a hacer el cambio a Azumarill. Y eso es de cajón, gente. Nunca debes entregar el hard counter de tu equipo al rival. Siempre hay que buscar lo que viene siendo el daño neutro, o el que podamos tratar de sacar la ventaja, o no tanto la ventaja, sino el poder sacar lo que viene siendo el posible. Bueno, más que nada, ahí dispénsenme, Raxito anda las carreras, gente. Ahorita estamos creando literalmente rápido el video. Estamos llevando lo que viene siendo a Azumarill para tratar de ganar lo que viene siendo el match. Y esto, si no me equivoco, lo llegó a mencionar también en directo, o no recuerdo bien quién fue exactamente que mencionó esto, pero cuando llega a pasar esta situación de que avienten a Registeel, a Azumarill, si salen muy predecibles, tienden a aventar onda certera, y de buenos IVs Azumarill tanquea el electrocañón y el onda certera, y podemos darle la vuelta al match. Aquí entra lo que viene siendo su Flygon. Nosotros regresamos con Whimsicott, que lo va a balear. Y esto está de calle. Aquí tenemos que sacar el escudo. Aventamos hierbalazo para su casa y a mimir ese Flygon. Y va a regresar ni más ni menos que ese Registeel, el cual tenemos todo el tiempo del mundo para poder llegar a lo que viene siendo un Fuerza Lunar, mandar a dormir a lo que viene siendo ese Registeel y ver qué es lo que tiene atrás. Y tiene una Azumarill, pero teniendo una ventaja de un escudo, esto está de sobra. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo un excelente lead, ni más ni menos que Turtonator contra Ferrothorn. Se quedó. Aquí hacemos el cambio inmediatamente a lo que viene siendo nuestro querido Whimsicott, el cual va a estar otra vez baleando, gente. Aclaro,
Aquí si de repente la manquea, no crean que es porque el equipo sea malo, sino que aquí ya tiene que ver mucho en cómo tú manejas los combates. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un hierbalazo, el cual conectamos el daño. Miren ustedes mismos cuánto le dejó de daño ese hierbalazo a lo que viene siendo a Azumarill, que es tanque. Aventamos el siguiente hierbalazo. No queremos sacar escudos todavía. Vamos a estar entrando, va a entrar lo que viene siendo Ferrothorn. Nosotros aventamos inmediatamente lo que es un fuerza lunar hasta el excelente, con la intención de hacer el daño y buscar bajarle el ataque. Aquí va a estar aventando lo que viene siendo ese Ferrothorn subcargado, el cual va a ser toda la vida nuestro Whimsicott, es verdad, pero tenemos ventaja, y aquí cometimos una manqueada. ¿Por qué? Porque debimos haber aventado lo que viene siendo el pulso dragón, que lo obligaría a escudar, por consecuente ya tendría un escudo menos, y así yo puedo llevar más tranquilo el combate. Vamos a estar aventando lo que viene siendo nuestro Carantoña, el cual tiene que escudar, pero todavía tiene un escudo más, el cual vamos a ver cómo lo llega a manejar el rival. Y vamos a estar aventando el escudo para poder evitar ese tierra viva. Aventamos lo que viene siendo nuestro Carantoña, el cual conectamos, y vamos a buscar llevarnos a básicos a ese querido Flygon, el cual conecta su tierra viva, no pasa absolutamente nada, tenemos un escudo de sobra, y esto está de más, gente, porque con un básico se va a mimir ese Flygon y entra ni más ni menos que Ferrothorn, el cual lo vamos a recibir con un lanzallamas y va a ser más que suficiente para llevarse la victoria. El fuego y las hadas se llevan muy bien y se complementan, que te hacen experto, gente. Hacemos lo que viene siendo el cambio, nuestro Azumarill, y entra el Registeel. Aquí vamos apuradamente a buscar lo que viene siendo el hidrobomba, el cual por ventaja tuvimos, no sé por qué no aventó el cargado, posiblemente todavía no llegaba. Ahora sí, avienta lo que viene siendo su electrocañón, el cual va a estarnos bajando el ataque, o no, nos bajó el ataque, no pasa nada. Vamos a buscar llegar a otra hidrobomba más. El rival no quiso esperarse y habiendo inmediatamente lo que viene siendo el onda certera, el cual todavía lo aguantamos, pero no teníamos el básico que faltaba para el cargado de Carantoña, para tratar de obligar a sacarle el escudo. No pasa nada, entra nuestro Turtonator, el cual vamos a estar recibiendo lo que es siendo el onda certera. No hay escudos de por medio todavía, no soltamos todavía los escudos. Aventamos el pulso dragón para sacar el escudo, sacó el escudo, entramos con Whimsicott y nos balea con Sandslash Alola. Vamos a aventar lo que viene siendo el fuerza lunar, pero déjame adelantarte para decirte que este es un GG, gente. Y quiero aprovechar para invitarte a que dejes un buen like, tanto a mí como en el canal de Humita, gente, para que esto llegue a más gente y pueda estar atento a los videos, para que puedan subir puntitos en la GBL. A su vez, que se puedan dejar en sus comentarios qué ustedes les parece lo que es la Copa Fantasía y qué tanto provecho le pudieron sacar. Aquí pues ya dejamos pasar el cargado, ya no hay mucho por hacer y nos llevamos la derrota del combate, gente. Y pasamos al siguiente match, donde vamos a estar viendo lo que dice Skarmory. Sale despavorido lo que viene siendo ese Skarmory, entra como, y aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a recibir el Garra Dragón, aventamos el pulso dragón para obligarlo a sacar el escudo. Vamos a entrar con Azumarill. Es verdad que tiene puña nociva, pero tanquea lo que viene siendo ese Azumarill. Y vamos a estar dejando pasar los cargados de Como, el cual va a ser a bocajarro, y vamos a empezar a generar presión. Vamos a lanzar el primer Carantoña, vamos a ver qué hace el rival. No saca el escudo, me sirve, yo mantengo mis escudos. Él tiene que verse obligado a hacer una estrategia, porque tenemos la ventaja del cambio y tenemos la ventaja de escudos. Vamos a dejar pasar ese ataque aéreo, lo aguantamos todavía y aventamos Carantoña. Daño es daño, gente, así que vamos a aprovechar. Vamos a conectar el Carantoña, entramos con Turtonator, hace el cambio a Azumarill y vamos a estar haciendo lo que ya saben. Vamos a dejar pasar el primer cargado, no nos va a inmutar, tenemos tranquilidad, tenemos vida, y el rival está con toda la presión
no voy a flaquear, vamos a dejar pasar el Carantoña, no pasa nada, aventamos lo que viene siendo un hierbalazo, pero antes vamos a recibir un rayito, un Carantoña, el cual nos obligó a sacar los escudos, ¿verdad? Pero ya tenemos casi un fuerza lunar en mano. Aventamos hierbalazo, despachamos a Summerville, aventamos el fuerza lunar. ¿Y por qué hiciste eso, Raxo? Porque puedo bajar el ataque y lo voy a dejar a básicos para Turtonator, el cual conecta su segundo calcinación, y con eso va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria. Y pues nuevamente, gente, quieren contenido de calidad, aquí lo estamos oyendo, y nuestro buen amigo Humita de Queso, que recomendó este team ya desde bastante rato, y a las prisas llegamos al rango experto. Y ahora sí, gente, yo me despido, no sin antes desearte un excelente viernes, pásala bonito y que tengas muchos shinies de Porygon. Nos vemos hasta la próxima.